Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Amoretti. En este caso, quiero conversar con ustedes sobre una de las últimas novelas que he leído y que sin duda pues es una de las obras pues más representativas que hemos tenido por lo menos a principios del siglo XXI. Y se trata pues de la novela Confesiones de un perro muerto del escritor venezolano Enodio Quintero, que lo publica, si mal no recuerdo, en el año 2005, 2006. 2006, si mal no recuerdo, es donde lo publica la editorial Mondadori. Seguramente muchos habrán escuchado hablar de Enodio Quintero. Es uno de los escritores venezolanos que tiene una repercusión internacional importante, sin duda, no tanto como otros que han adquirido, digamos, premios de mayor sonoridad, como, digamos, por poner ejemplos, eh, recientemente Yolanda Pantin, Rafael Cadenas en el ámbito de la poesía, ambos, o el caso de Alberto Borrera Tisca, ¿no? Con Patria o Muerte, que ganó el Tusquets de España, ¿no? Entonces, en este caso, sin embargo, sigue siendo un autor bastante representativo que, sobre todo en la década de los 70, incursionó en el ámbito de la minificción, del relato breve, del minicuento. Algunos videos hemos hecho sobre esto, si los pondré abajo si alguien está interesado en saber sobre ellos. Los trabajos de Violeta Rojo, por ejemplo. En todo caso, él comienza haciendo una labor muy tenaz en el ámbito de la minificción y eventualmente salta de la minificción para elaborar cuentos más largos y llegar finalmente al ámbito de las novelas, en el cual pues se ha quedado y se ha quedado para bien, puesto que realmente la narrativa que ha desarrollado Quintero es muy interesante y muy estimulante desde el punto de vista literario y narrativo. Y no va a ser la excepción este texto que les quiero comentar acá, que sin duda me pareció de los mejores que ha tenido Quintero, sin duda alguna. Y quiero compartirles algunas razones por las que considero que este texto vale la pena leerlo, reflexionar sobre él de cara a lo que se ha hecho en nuestra tradición literaria venezolana y también incluso estudiarlo en el ámbito de las universidades, quienes de alguna manera pues estén pensando en hacer algo de este estilo. Bien, los que lo han leído pues se recordarán seguramente un poco la historia. Es una historia de una persona que era un arquitecto y que además es transportista de niños, y algunos de esos niños pues tienen, digamos, enfermedades mentales. Y bueno, es un poco una historia medio anódina, sin ningún tipo de grandes sobresaltos, en el que él pues empieza a contar su cotidianidad, donde bueno, encontramos a un personaje mediocre, sin ningún tipo de trascendencia pública, que bueno, va contando pues lo que le puede ocurrir a alguien de ello, ¿no? Con lo cual pues es una historia que se narra desde la perspectiva del diario íntimo, donde estamos leyendo de alguna manera unos papeles que le pertenecen a esta suerte de arquitecto venido a menos, que al mismo tiempo es un camionetero o transportista de niños, ¿no? Un personaje bastante peculiar y bastante raro dentro de ese carácter gris, ¿no? Que suelen tener algunos de los personajes a veces del Nodio Quintero. Lo llamativo de esta modalidad narrativa, que es a través pues, del diario, es que permite al personaje, por una parte, escribir, desarrollar un poco la habilidad del lenguaje y al mismo tiempo reflexionar sobre ese lenguaje y sus implicaciones en el mundo y en su vida. Entonces, vamos a encontrar que en esta obra hay intereses desde el punto de vista estético muy bien demarcados con relación a la reflexión de la literatura como tal. Entonces, el primer elemento que a mí me llamó la atención, que me parece que es muy interesante, es la tonalidad, el cariz, sí, el matiz que en metaficcional que adquiere esta obra. En este sentido, nos puede parecer un poco difícil esta palabra de la metaficción, pero como sabemos es algo que ya viene desde obras como El Quijote, por poner un ejemplo clásico de este tipo de manifestaciones. Pero en todo caso, hay en esta obra
a medida que el narrador empieza a escribir sus vivencias y a reflexionar sobre lo que está escribiendo, una suerte de autoconciencia de que lo que él está escribiendo es un artificio y que en consecuencia este discurso del yo que nosotros asumimos que todo diario es un discurso del yo y aparentemente inocente, aparentemente natural, aparentemente fiel a lo que es la persona, es como una suerte de transustanciación o extensión de la persona, ¿no? Conocer al diario es conocer al hombre, realmente no es tan así. En ese sentido hay una reflexión muy interesante sobre la artificialidad que implica escribir y cómo eso al momento de tocar una experiencia que es irrepetible como la experiencia de la vida, no tienen jamás la fidelidad que nosotros creemos y de alguna manera pues siempre escribir es un acto de falsificar, es un acto de falsear, incluso algo tan cercano y algo aparentemente tan infalciable, vamos a decirlo así, que no puede ser falseado, infalsificable como la vida. Y esta reflexión, aunque nos pueda parecer, digamos, muy interesante y quizás muy revolucionaria, se entronca en nuestra narrativa nacional con otros autores que ya en el siglo XX reflexionaban sobre precisamente el carácter ficticio y real del discurso, sobre todo del discurso que apelaba al yo, como es el caso que seguramente muchos habrán escuchado de El falso cuaderno de Narciso Espejo, que se publica de Guillermo Meneses, seguramente, ciertamente, a principios de los años 50, en 1952, si mal no recuerdo. Entonces, este texto de alguna manera está en sintonía con esta tradición metaficcional que reflexiona sobre el lenguaje y su carácter artificioso y por ende sospechoso de transmitir el mundo. Esto obviamente en los años 50 con Meneses llegó a ser muy revolucionario como planteamiento estético y de alguna manera esta obra está haciéndole un guiño o bebiendo de esa fuente y de alguna manera puesta encima de los hombros de ese gigante que fue Meneses y de alguna manera establece una tradición, al menos desde el punto de vista temático, del problema del lenguaje y la realidad, ¿no? Antiguamente todos estamos muy conscientes de que la realidad y el lenguaje era como una unidad, era como una suerte de puente en donde el lenguaje se supeditaba a esa realidad y era un vaso comunicante. Entonces esta problematización que hace Quintero en esta historia, pues de alguna manera pues refrenda esta tradición moderna en nuestra narrativa que vale la pena incluso establecer los vasos comunicantes de manera más profunda. Y eso a mí personalmente me pareció interesantísimo. El segundo elemento es que, a diferencia de las, digamos, las narrativas convencionales o esas narrativas que conformaron el periodo, digámoslo así, premoderno de la literatura occidental, asumían que pues la gran literatura tenía alguna relación con los grandes temas, de manera que tener un evento grandioso demandaba un lenguaje de igual tenor, es decir, algo igualmente grandioso, con personajes grandiosos y un desenlace grandioso. Y eso, pues, de alguna manera terminaba conformando la literatura. Lo llamativo de este texto es que como estamos ante un personaje mediocre, un personaje medio derrotado, medio gris, como la gran mayoría del mundo, la verdad hay que decirlo, establece entonces un elemento totalmente contrario a lo que la tradición nos ha hecho pensar de la literatura, y es que se puede hacer literatura a través de una reflexión y de una puesta en escena de lo insignificante dentro de el conflicto que se desarrolla literariamente. Es decir, que de alguna manera esta historia hace de lo insignificante, de lo pequeño, de aquello que nos pasa diariamente, el gran protagonista de todo el relato. Y esto pues de alguna manera pues contradice y pone en práctica unas concepciones que no son canónicas y no son muy bien aceptadas. De hecho, un lector convencional, un lector profano de estos que usualmente les gusta la intensidad y cualquier tipo de exacerbación imaginativa en los relatos, tiraría la toalla a las primeras 10 páginas de este libro porque sentiría que realmente no ocurre nada extraordinario. Y de alguna manera
en un juego muy irónico por parte del autor, lo extraordinario de esta narración es que precisamente hace de lo insignificante el punto principal de su proyecto estético. Entonces, en lo no extraordinario está lo extraordinario de esta propuesta que Enodio Quintero nos está haciendo acá. Entonces, es una mirada mucho más compleja de lo que usualmente podemos hacer y es un segundo punto llamativo que percibe en su lectura. El tercer elemento es que a pesar de estos rasgos de la personalidad, digamos, de lo cotidiano, de las actividades diarias, de las costumbres del hombre común, encontramos en muchas ocasiones elementos humorísticos, ciertos tonos o rasgos de los personajes o de las situaciones que son caricaturescos y que en muchas ocasiones hacen una alusión a la realidad, digamos, venezolana. Entonces encontramos algunas alusiones que, por lo menos para el lector venezolano, van a ser muy, pero muy elocuentes, que se está burlando un poco de lo que ha ocurrido en el país y en ese sentido, pues, a pesar de ser una historia que tiene visos metaficcionales, de alguna manera están al mismo tiempo haciendo una mirada crítica, burlona del contexto en el cual estos escritores están hablando. Y básicamente me quedo con una de las escenas que me parece muy llamativas, que tiene que ver con el cambio del caballo. Hay una escena en donde hace una burla muy elocuente para los venezolanos del cambio que se hizo en Venezuela con los símbolos patrios. Seguramente sabrán que el escudo de Venezuela antiguamente pues tenía un caballo mirando hacia atrás y eventualmente bajo pues el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez se hizo un cambio en donde el caballo miraba hacia adelante. Y aquí en la historia pues se hace una burla a ese proceso. No lo dice abiertamente, no dice que es Hugo Chávez ni nada por el estilo, pero hace la alusión al cambio de un caballo del país, un país que aunque no dice que es Venezuela, el lector venezolano puede reconocer muy bien esos referentes. Ese tipo de guiños que estoy señalándoles hablan pues un poco del carácter burlón que puede tener la obra dentro de estos parámetros que pareciera que no deberían compaginar, ¿no? Porque una obra metaficcional que reflexiona sobre el lenguaje, que pareciera darle la espalda a la realidad en cierto sentido, pues resulta que tiene momentos muy lúcidos en donde de manera velada y con una fuerza estética sorprendente hace pues este tipo de miradas críticas, de burlas, de señalamientos a la realidad que el escritor, en este caso pues Enodio Quintero, pues le ha tocado vivir. Y finalmente, también una vez más encontramos uno de los rasgos que de alguna manera hizo de Enodio Quintero un autor excepcional, que es el carácter fantástico. En la narrativa, digamos, venezolana, la narrativa fantástica es algo relativamente escaso. Son muy pocos los escritores que han explorado lo fantástico de manera sistemática. Tenemos el caso de Armando José Sequera, tenemos el caso de Gabriel Jiménez Emán, tenemos el caso, sin duda alguna, de Enodio Quintero, tenemos el caso de Salvador Garmendia, y ese carácter fantástico lo sigue teniendo en esta novela al final, cuando de alguna manera vuelve a traer uno de los grandes temas de ese género, que es el tema del doble, cómo al final el personaje termina de alguna manera encontrándose en un proceso como de metamorfosis con el lado oscuro de ese personaje. No voy a hablar mucho de este tema porque sería un poco hacer spoilers sobre la obra, pero sí quiero dejar en claro que hay elementos fantásticos que se desarrollan al final y que hacen pensar en una obra que solamente hasta el final adquiere un matiz totalmente diferente al que nosotros habíamos imaginado, que sería la simple historia de un personaje que reflexiona sobre su cotidianidad y dentro de esa reflexión sobre la cotidianidad cuestiona el carácter sí, el carácter fiel y omnipotente del lenguaje.
Entonces, no, hay otro elemento mucho más interesante que es este elemento fantástico que acabo de señalar. Y con estos 4 elementos me parece que son 4 aspectos que hacen de la obra algo completamente, digamos, innovador dentro de la, mm, digamos, dentro de lo que ha hecho Norio Quintero por lo general y que vale la pena pues estudiarlo con mayor detenimiento. Y bueno, nada, esto era todo lo que quería comentarles. Si ustedes tienen alguna duda o comentario, por favor háganlo en la caja de comentarios. También si tienen alguna duda sobre lo que se quiera hablar o conversar, también sería bienvenido y pues no me queda más que agradecerles a ustedes su presencia acá. Nos vemos en próximos videos y hasta pronto.